Sí, de todo lo que les echen. Ya yo no sé qué pensar. Realmente. Dar una conferencia el día 7 de diciembre parece absurdo. Vamos a hablar hoy del proyecto originario y las trayectorias. Recuerdan ustedes que el día anterior hablamos de la temporalidad de la vida humana, de qué caracteres tiene, cómo es profundamente distinta de todas las formas de temporalidad de las cosas, incluso de los organismos. Es una temporalidad intrínseca de la vida humana que no solamente está en el tiempo, sino que consiste en temporalidad. Ya examinamos una serie de aspectos. Ahora, el problema es el siguiente. Yo me encuentro en una circunstancia y tengo que hacer algo para vivir. Dirán ustedes, esto le pasa también al animal. Bueno, no está en una circunstancia, está en un medio, en un ambiente, articulado con su mundo, con su medio, mejor dicho, y ejecuta una serie de acciones también vitales. Si la diferencia está que para el hombre vivir no es una realidad que esté ahí dada. Por ejemplo, andar o comer, o respirar, son actividades. Son actividades que se hacen, que se ejecutan, que se llevan a cabo. Pero vivir, en el caso del hombre, es otra cosa. No consiste en poner en juego ciertos mecanismos o en actualizar ciertas potencias, como ocurre con el animal. Es algo distinto. Vivir es algo problemático. No consiste en ejecutar ciertas acciones que estén ya dadas. Fíjense ustedes que el animal tiene que ejecutarlas, pero no tiene que inventarlas. Se encuentra con las actividades que emanan de su naturaleza y las realiza, si puede, si las cosas le permiten realizarlas. Pero el hombre no. El hombre tiene que anticipar su vida como posibilidad. No es que tenga que hacer algunas cosas, tiene primero que decidir qué va a hacer, qué sentido va a dar a ese verbo vivir. Por eso la vida aparece antes que nada como una posibilidad que no me está dada, sino que tengo que buscar, que tengo que descubrir, y por esto es preocupación de sí misma. La vida humana es preocupación de sí misma, y la palabra, Ortega la usaba muy deliberadamente, es una palabra excelente, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, en el pensamiento de Heidegger, se emplea la palabra Sorge. Sorge es cuidado. Pero en el caso de la palabra española excelente es preocupación. Porque no es que el hombre tenga que ocuparse, tiene que ocuparse de muchas cosas. Pero antes de eso tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse de qué va a hacer, de cuáles van a ser sus ocupaciones. Esto es lo que no le ocurre como es natural al animal, en absoluto. ¿Y por qué? Yo tengo que hacer ciertas cosas determinadas porque proyecto ser algo concreto. Mejor dicho, alguien. Y ya en eso hay también una diferencia con toda otra forma de realidad. Yo no soy algo, soy alguien. Pretendo ser alguien. Es que sin ese proyecto no puedo vivir. El animal pone en juego sus recursos naturales, sus impulsos, sus instintos. Ejecuta una serie de acciones cuyo repertorio está ya dado. Es interesante ver, yo no sé si ustedes han visto nacer a animales, pero es muy interesante cómo al nacer los animales inmediatamente, a veces en horas, a veces en minutos, empiezan a un potrillo, se pone sobre sus patas rápidamente, ¿no? Y alcanza las tetas de la yegua y se pone a mamar, etc. En definitiva, ejecuta las posibilidades que están a su alcance en cada momento, desde muy pronto, y
ejecuta esas acciones. Las aves pues reciben la comida de los padres, después intentan volar, cuando tan pronto como pueden empiezan a desplegar las alas y a volar, es decir, ejecutan acciones cuyo programa está ya dado. Es decir, no tienen que inventar. El hombre sí, el hombre tiene que inventar lo que es su vida. Tiene que decir cuál es el repertorio de acciones. Yo he dicho muchas veces, quizás ustedes me lo han oído decir alguna vez, que cuando se dice el hombre no hace una vida natural, si yo les dijera a ustedes desde mañana hagan ustedes una vida natural, ¿qué harían ustedes? No sé qué harían. Y tendrían ustedes que pensarlo mucho, supongo. ¿Qué hacer? ¿Dónde vivir? ¿En el suelo, en los árboles, en cuevas? ¿De qué alimentarse? ¿Ir vestidos o no? ¿Y de cómo? No sé. Es decir, la vida natural para el hombre sería un problema, tendría que inventarla también, tendría que elegirla. El hombre necesita, para hacer algo, necesita un motivo. Ortega distinguía entre actividad y hacer. Actividad es lo que se opera de una manera mecánica, de una manera automática. Por ejemplo, estamos respirando todos. Estoy completamente seguro de que ustedes no dejan de respirar desde que han estado aquí y antes. Pero claro, si yo les preguntara, ¿qué están ustedes haciendo? Y me contestaran, respirar. No sería una respuesta satisfactoria. No es lo que están haciendo. Es una actividad que se está ejecutando en su organismo. También su corazón está latiendo. Está impulsando la sangre, haciendo que tenga el ciclo que biológicamente es necesario. Es posible que si ustedes han comido hace no mucho tiempo estén digiriendo. Tampoco digerir, es un hacer. Lo que están haciendo ustedes es oírme y tratar de comprender lo que voy diciendo. Eso es lo que están haciendo. Es decir, algo que hacen ustedes por algo y para algo, con un motivo y una finalidad. Y lo hacen ustedes porque cada uno de ustedes tiene un proyecto, una figura de vida, un esquema más o menos vago y que puede ser muy variado, pero que es imprescindible. Es una condición sine qua non. Lo cual quiere decir que ustedes, para ejecutar un acto, un hacer, es decir, un acto humano, no una actividad que se opere en su vida física o psíquica. Lo psíquico también, también hay haceres psíquicos, por la mente de ustedes están pasando imágenes, recuerdos. Tampoco es lo que están haciendo. O si ustedes se ponen a hacer un poema, si ustedes quieren escribir un soneto, pues buscan ustedes agrupaciones de palabras que formen endecasílabos, o buscan ustedes rimas que las encuentran o no, esto depende del azar. Lo que ustedes hacen es ponerse a escribir un soneto. Eso es lo que hacen, ese es su hacer. Luego, que vengan o no vengan los endecasílabos y los consonantes, eso depende de una actividad psíquica, no física, pero psíquica, que puede ocurrir o no. Pero ustedes necesitan, repito, un proyecto para poder vivir, para que ustedes tengan la motivación y la finalidad necesaria para cada uno de sus haceres. Lo cual quiere decir que ustedes tienen que anticipar la totalidad de su vida. Y esto es lo que es el sistematismo de la vida humana. La vida humana es sistemática. Sistema es un conjunto de realidades que se apoyan las unas en las otras, de tal manera que ninguna de ellas es posible o se explica o se puede entender sin el conjunto. Eso es un sistema. Pues bien, la vida humana tiene un carácter sistemático. Y las cosas, eso que llamamos las cosas, lo que está alrededor mío, lo que compone mi circunstancia, las cosas adquieren un ser, no tienen ser por sí mismas, las hay. Recuerden ustedes la espléndida distinción que los verbos españoles permiten para la filosofía, el verbo ser, el verbo estar, casi todas las lenguas
los confundo, no hay más que uno. El verbo haber, el haber como impersonal, lo que hay. Las cosas que hay tienen tal vez un ser, o lo adquieren, o el hombre construye un ser de ellas cuando proyecta sobre ellas sus interpretaciones. Por ejemplo, el agua, ahí hay agua en esa botella. El agua evidentemente puede ser muchas cosas, depende de mis proyectos. Ahí hay un vaso. Ese vaso representa una interpretación ya de ella, el agua como algo potable, como algo que se bebe, que se puede beber. Cuando yo veo una botella con un vaso, proyecto la interpretación beber, el acto vital beber, y entonces aparece como agua efectivamente potable. Pero esta misma agua en una palangana sería otra cosa, sería evidentemente que es algo muy distinto de beber, y este agua puesta en un cazo sería algo destinado a hervir, por ejemplo, para hacer café, o para hacer una sopa, o para guisar. Es decir, depende, por tanto, la realidad, esa realidad del agua puede recibir diferentes seres, dependiendo de las interpretaciones que le doy, y que son resultado de la proyección de mis proyectos sobre esa realidad. Evidentemente, si yo encuentro una corriente de agua, por ejemplo un río, ese río lo puedo interpretar como algo que me cierra el paso, como una barrera, algo quizá que va a permitir que un enemigo que me persigue me alcance, o a la inversa. Si el enemigo está al otro lado del río, es una defensa, es algo que impide que el enemigo llegue hasta mí. Y yo puedo interpretarlo de muchas maneras. Por ejemplo, yo quiero cruzar el río y entonces corto un árbol y hago que caiga sobre el río y entonces sobre él lo cruzo. Es decir, he interpretado el árbol como puente para cruzar el río. Supongan ustedes que el río es muy ancho, el árbol no es tan alto. Entonces yo puedo cortar el árbol y montar en él y usarlo como embarcación para cruzar el río en el árbol. Es otra interpretación, es una forma de pensamiento técnico que proyecta sobre el árbol y sobre el río diversas interpretaciones, como ven ustedes. Y si yo me caigo en el río y no sé nadar, entonces un río es una amenaza mortífera que me puede ahogar. Como ven ustedes, por tanto, la realidad va recibiendo acciones que dependen de los proyectos que yo proyecto sobre ellas. Esto es capital. El animal reacciona a los estímulos, reacciona mediante un problema, mediante un repertorio de instintos, que son muy eficaces, en el animal son muy eficaces. Si ustedes, por ejemplo, le presentan una comida a un animal, el animal se la come. Se la come, depende. Se la come si es la comida apta para su especie. Si ustedes le ofrecen un filete de vaca a una oveja, la oveja no se la come. Y si ustedes le ofrecen hierba o una ensalada a un tigre, tampoco se la come. El animal se lo come. La comida que es propia de su especie, si tiene hambre. Si no tiene hambre, no se lo come. El hombre se comporta frente a la comida de un modo completamente distinto. Puede tener hambre y no comer porque no es la hora, o por cortesía, o porque quiere ayunar, o come porque es la hora de comer, aún no tiene apetito ninguno, o porque se lo ofrecen y por cortesía lo hace y come. Y en general no come lo que tiene delante. Come lo que ha guisado, lo que ha transformado, a veces esperando con mucha hambre, porque no come la comida tal como se presenta, tal como se encuentra, por ejemplo la carne cruda o las legumbres crudas. Y además, ¿qué come? Hay lo comestible y lo no comestible. Hay cosas que no se pueden comer, evidentemente, la madera no se puede comer, o el hierro, o la estopa, por
imposibilidad física, pero hay muchas cosas que se pueden comer y sin embargo no se comen. Si yo le ofrezco a alguien un plato de cucarachas, yo creo que lo va a rechazar probablemente con horror. Pero en cambio, pues se lanzará con apetito sobre un plato de quisquillas o de percebes, que son bastante impresionantes, ¿no? Es decir, es un problema social. Hay pueblos que comen cosas que nos parecen horribles y nosotros comemos otras cosas que a otros pueblos parecen horribles por razones sociales. Son alimenticias, son deglutibles, son alimenticias y no sientan mal, sí, pero no se comen, o sí se comen por razones sociales, a veces religiosas, ¿no? Hay pueblos, por ejemplo, que no pueden comer cerdo. El jamón es, no sé, muy agradable para muchas personas y nos parece excelente, pero hay pueblos que no comen cerdo, etc. Es decir, como ven ustedes, por tanto, no es un problema de reaccionar instintivamente a los estímulos. El hombre, frente a los estímulos, tiene una actitud, diríamos, neutra. Reacciona a ellos de una manera particular, no automática. Esto es importante. Y además, esta misma operación de comer, el hombre la hace de una manera muy particular. A mí me parece muy interesante ese giro español que usamos tanto, el se, que es algo que se parece a la voz media griega. Por ejemplo, un español dirá, me he comido una manzana, ¿no? Me como una manzana. En otros países comen, sin más, comen una manzana. El español se la come, que es distinto, se da un paseo y se muere. Es decir, hay algo en lo cual aparece como una especie de reflexivo, de presencia de la persona como tal, en esa acción que puede ser incluso tan biológica y tan elemental como comer. A veces he comentado que la frase de Cristo respecto a los que lo están crucificando, perdónalos, Padre, porque no saben, suelen traducir porque no saben lo que hacen. No, la buena traducción tradicional es porque no saben lo que se hacen. No es que no saben lo que hacen, claro que saben lo que hacen. Lo están clavando, lo saben muy bien. Lo que quiere decir es que no saben qué sentido tiene aquello, no saben lo que se hacen, no saben qué están haciendo de sí mismos al hacer esto que saben muy bien lo que hacen. ¿Comprenden ustedes? Es decir, hasta en lo más elemental, por eso he puesto ejemplos elementarísimos. La conducta del animal no se parece a la conducta humana. El hombre puede tener conductas animales cuando lo hace automáticamente, cuando no está en su función propiamente humana, pero lo que es hacer humano, no mera actividad, es totalmente distinto. Es decir, yo soy un proyecto. Mi realidad es primariamente el ser un proyecto, una pretensión, es decir, una tensión hacia adelante. Algo que consiste fundamentalmente en anticipación. Hay un esencial apriorismo de la vida. La vida se vive, pero antes se previve. Justamente este carácter programático, de pretensión, de proyecto, es absolutamente esencial a la vida humana. Y ese proyecto lo tengo que hacer yo. Dirán ustedes, ¿lo creo? No, el hombre no crea nada. La palabra creación aplicada al hombre es un uso metafórico. No lo creo, pero tengo que imaginarlo, tengo que inventarlo, tengo que descubrirlo. Entonces, las cosas se convierten en posibilidades. Son facilidades o dificultades. Veíamos como el agua es una facilidad. Si quiero beber, o lavarme, o bañarme, o navegar. Y es una dificultad si me cierra el camino, o hace que me puedan alcanzar mis enemigos, o me ahoga. Es una dificultad. Puede ser incluso una imposibilidad. Las cosas a veces son imposibilidades respecto de mis proyectos.
Hay una montaña que prohíbe el paso. Las montañas han aislado a los hombres mucho. Evidentemente hay montañas infranqueables y son una imposibilidad para ir al otro lado. No puedo ir al otro lado de una cordillera, por ejemplo. Esto es capital. Esas posibilidades, dirán ustedes, ¿en qué medida son obra mía? No forzosamente. Muchas posibilidades están ahí. Quiero decir, están en la sociedad. No son originales mías. No las he inventado yo. Ustedes piensen, por ejemplo, en las profesiones. Las profesiones están ahí. Hay ciertas profesiones que ustedes piensen, por ejemplo, cómo han aumentado prodigiosamente. A mí una cosa que me sorprende mucho, hay una obra que es imitación de otra francesa antigua, una obra de la época romántica, mediados del siglo XIX, que se llama Los españoles pintados por sí mismos. Es una imitación de una obra francesa que era Les Français peints par eux-mêmes, lo mismo, ¿no? Pero lo interesante es lo siguiente. Aparecen una enorme cantidad de tipos humanos. Es asombroso la cantidad de tipos humanos que aparecen descritos, presentados, filiados con dibujos muy curiosos en estos libros que son de 1840, 1850 aproximadamente. En general, cada profesión representaba un tipo humano. Ahora las profesiones son incomparablemente más numerosas. Los tipos humanos son muchos menos. Hay muchos menos tipos humanos ahora que hace siglo y medio. Es decir, innumerables profesiones, distintas como profesiones, representan el mismo tipo humano. Fíjense ustedes, por ejemplo, que cuando vemos una persona, en general no sabemos qué profesión tiene, su aspecto, su manera de vestir, su manera de comportarse. No acusa cuál es su profesión. Designará quizá un tipo de profesiones, un grupo muy amplio de profesiones. Es decir, ha disminuido el número de tipos humanos y ha aumentado enormemente el de profesiones. Ustedes piensen en la mujer. La mujer, por ejemplo, tenía, el siglo pasado, muy pocas profesiones posibles. Alguna vez las he enumerado y me parece que salieron 9 o 10, incluyendo una que era de reina, que era posible, pero solo era una. Es bastante extraño. Pero aun con todo me parece que salían alrededor de 10, poco más o menos. Ahora son innumerables. Innumerables. Es decir, se ha producido un cambio en menos de un siglo, bastante menos de un siglo, como se ha producido en muchos siglos para el hombre. Ustedes piensen, por ejemplo, que en un pueblo primitivo, en una tribu, por ejemplo, africana, el hombre puede ser, pues no sé, labrador, pastor, cazador, pescador, herrero, guerrero, brujo o jefe de la tribu. Y para usted contar, me parece que probablemente no más. Al lado de esto, he visto algunas placas en algunos sitios que ponen centro de nuevas profesiones, porque se multiplican. Las profesiones aparecen, nadie sabe muchas de lo que son, yo por lo menos no sé lo que quieren decir muchas profesiones. Mucha gente pone en sus tarjetas algo que no sé qué significa, no sé qué hacen. Pero los tipos humanos son muy parecidos a otros, que hacen cosas muy diferentes. Como ven ustedes, por tanto, esto es enormemente interesante. Yo tengo un proyecto que puede no ser, insisto, original. Puedo haberlo tomado de la sociedad, que está ahí, es un proyecto, es un modelo y lo adopto, o naturalmente siempre tengo que añadir algo particular. Yo realizo, ustedes piensen en un médico. El ser médico es una cosa que está ahí desde la más remota antigüedad. Sí, pero cada médico es médico a su manera. Hay muchas formas de ser médico, cada uno tiene que dar su nota especial, su acento especial a ser médico, o a ser escritor, o a ser labrador, o a ser sacerdote, o a ser lo que quieran ustedes, ¿no? Es decir, hay unos esquemas sociales que se adoptan modificándolos, matizándolos de un cierto modo,
Pero sobre todo, lo que pasa es que yo tengo que elegir entre esas posibilidades. Es decir, esos modelos, esos proyectos que yo encuentro, diríamos, es como si voy a un almacén y veo pues muchos trajes que están ya hechos, sí, pero tengo que elegirlos. Tengo que elegir uno de ellos. Tengo que decidir entre ellos. ¿En virtud de qué? Yo elijo, en virtud de algo muy profundo, algo último, que es que me siento llamado a ser alguien. Ese ser llamado es lo que llamamos vocación. Yo me siento llamado a ser alguien, es una voz. Estoy vocado, llamado a ser alguien. Y entonces es evidente que yo puedo crear, yo puedo inventar, si tengo originalidad y si tengo mucha imaginación, un tipo humano que encaje con esa vocación mía. Pero puedo elegir entre las existentes un modelo humano, un tipo humano, un esquema de vida que yo realizaré a mi manera, que yo modificaré naturalmente de acuerdo con esa vocación. La vocación no se elige, esto es muy importante. Ustedes recuerdan cómo hablamos de la circunstancia, hemos hablado de la circunstancialidad. La circunstancia no la elijo naturalmente, la circunstancia me es impuesta. Yo no he elegido nacer en el siglo XX, no he elegido nacer en España, no he elegido nacer en mi familia, ni he elegido tener este cuerpo y esta psique con estas facilidades o dificultades, con estas dotes más o menos deficientes. No he elegido nada de eso. Eso me es impuesto y con ello hago mi vida, con los recursos que encuentro. Pero la vocación tampoco la elijo. La vocación también no me es impuesta, me es propuesta. Esta es la diferencia. Lo que yo elijo, eso sí, es serle fiel o no, seguirla o no seguirla. Ustedes saben que los existencialistas franceses que llegaron tarde y a destiempo y no bien a algunas de estas ideas, hacían en el centro de su pensamiento del choix, la elección, todo es elección. El hombre decía Sartre, je me choisis comme telle chose, me elijo como tal. No es verdad. Yo no me puedo elegir como cocodrilo. Imposible, soy hombre. No me puedo elegir como mujer, soy varón. No me puedo elegir como hombre del siglo XV, soy del XX. No me puedo elegir como chino, soy español, etc. Es decir, no elijo nada de esto, nada de mi circunstancia elijo, tampoco elijo la vocación. No la elijo. Elijo serle fiel o no, seguirla o abandonarla. A lo mejor digo, no, esto es inconveniente, produce poco, es peligroso, es molesto, fuera. Es como el hombre que se enamora de una mujer. Nadie elige su amor, decía Machado, con gran razón, sería muy cómodo. No se elige. Sí, pero yo elijo seguir ese amor o no. Hay personas que dicen, sí, pero no me trae cuenta. Qué complicación. O no me trae cuenta, me quiero casar con una mujer de otro tipo, por ejemplo, que sea rica. Y esta no lo es, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se elige es ser fiel a la vocación, no la vocación misma. Esa no es elegida, esa es propuesta. No se impone, pero es propuesta. Es decir, soy libre no de que la vocación sea mía. De eso no soy libre de aceptarla, de seguirla o no. Es decir, yo no tengo ser, tengo que hacérmelo. Y tengo con qué hacérmelo, tengo recursos. Mi circunstancia me da los recursos para hacérmelo. ¿Pero esto qué quiere decir? Si yo tengo que vivir justamente anticipando mi vida, si la vida en cierto modo es a priori, si tengo que vivirla, si no puedo vivirla más que por haberla previvido, esto quiere decir que la realidad y la irrealidad se mezclan. No puedo vivir, yo vivo en la realidad, evidentemente, soy real y estoy en la realidad, así, pero estoy constituido por elementos irreales, todo lo que imagino, el futuro, lo que anticipo, nada de eso existe. Existirá,
quizá, lo que tampoco es seguro. Por consiguiente, la irrealidad forma parte de la realidad humana. Ahí tienen ustedes ya el absoluto el carácter original de la vida humana. En las demás cosas, lo real, es sin más. En la vida humana no, en la vida humana hay elementos de realidad y otros que son irreales, futuros o futuribles, simplemente posibles. La posibilidad forma parte de la realidad, está dentro de ella. Dirán ustedes, esto los griegos lo conocían ya, hablaban de potencia y acto. Ah, no. La potencia precisamente es ser en potencia. Y lo que hace es actualizarse, y eso es el movimiento. No se trata de potencia, una potencia que se puede actualizar o no. Es una posibilidad que no tiene realidad más que imaginativa, proyectiva. Ustedes saben, por ejemplo, que se ha empleado, Aristóteles emplea al comienzo de la Ética de Nicómaco la imagen de la flecha. Dice que somos como arqueros que buscan un blanco. El blanco del cual procede la tensión que lanzará la flecha. Ustedes fíjense que la flecha se apoya en la cuerda del arco. Recuerden ustedes el concepto de instalación y el de vector que uso constantemente, ¿no? La flecha se apoya a tergo, se apoya en la cuerda se pone tensa por la fuerza del arco, y entonces se dispara vectorialmente en una cierta dirección. Yo apunto, busco un blanco precisamente, y con cierta intensidad. La flecha puede ser impulsada débilmente o con gran fuerza, depende, irá más cerca o más lejos. En realidad, ni siquiera basta con eso. La imagen del arco con la flecha, bueno, y el arquero, naturalmente, el arquero que dispara, no es suficiente. Hay que pensar además que no es una flecha, es un haz de flechas. Es una pluralidad de flechas que van saliendo de una aljaba que en principio es inagotable. No es que sea realmente inagotable, pero no está agotada nunca, es inexhausta. Está en cada momento inexhausta. Hay más flechas posibles. No es una única flecha. La única flecha sería la última posibilidad que queda al hombre cuando va a morir. Pero mientras vivimos hay varias posibilidades. Hay, por tanto, varias flechas en la aljaba. Y hay también que elegir entre ellas. Como ven ustedes, vuelve a aparecer en otra forma la posibilidad. Hay, evidentemente, la vida se articula en trayectorias. Y insisto en que la palabra trayectorias se debe usar en plural. Porque no es una. Eso que se pone, por ejemplo, en el currículum vitae, que es lo que yo he hecho y lo que me ha pasado, eso no es mi vida. Mi vida es lo que he hecho y lo que no he hecho. Y en realidad es mucho más importante lo que no he hecho que lo que he hecho. Lo que he hecho es una parcial realidad del conjunto de lo que he podido hacer. Es, diríamos, una multiplicidad de trayectorias que forman, se pueden emplear diversas imágenes, es como una arborescencia. Ustedes porque las trayectorias se inician a diferentes alturas de la vida. Hay además alguna trayectoria principal que podría ser el tronco del árbol, pero hay ramas que van brotando a diferentes alturas y estas ramas se diversifican también en ramas secundarias que nacen en cierto momento a diferente altura, y esas trayectorias siguen más o menos. Algunas pueden durar la vida entera, otras no. A veces se interrumpan, se frustran, se cortan, se abandonan. Como ven ustedes, es fundamental tener presente la totalidad de las trayectorias. No es inteligible la que en cada momento elijo,
más que si tengo presente las otras que no he elegido, que además me pueden interesar. Puedo haber querido seguir otras trayectorias, pero he tenido que elegir. Aun suponiendo que yo haya elegido con acierto, que haya elegido la mejor y que haya encontrado posibilidad de realización, echo de menos las otras. El que elige una profesión, por ejemplo, puede acertar, puede ser la profesión para la cual está mejor dotado, en la cual va a tener más éxito. Sí, pero puede echar de menos otras que ha tenido que abandonar, a las cuales ha tenido que renunciar. Simplemente el hecho de estar en un lugar o en otro. Supongamos que yo estoy en Madrid, yo quiero estar en Madrid. Es lo que prefiero. Sí, pero yo querría estar en Roma, en París, en Nueva York, en otros lugares. También. Y echo de menos no estar en los lugares en que estoy, en los que no estoy. Como ven ustedes, por tanto, la imagen de la arborescencia es muy adecuada. También se puede pensar en un cohete. ¿Ustedes imaginen un cohete se dispara y produce una cascada luminosa. Hay una serie de trayectorias en cascada que se van apagando, que se van extinguiendo. Unas inmediatamente, otras más tarde. Y hay alguna, que es la que va más lejos, que se mantiene hasta que se extingue definitivamente. Son imágenes que nos dan idea de la pluralidad de trayectorias, de la necesidad de contar con ellas, de cómo hay entre ellas una preeminencia, incluso una pugna, por ser elegidas, por ser continuadas. Y evidentemente esa es la articulación real, la articulación efectiva del proyecto vital. Fíjense ustedes cómo hay fenómenos que son importantes. Yo, por ejemplo, a mí la vida de los Estados Unidos, el haber vivido allí, me ha enseñado muchas cosas. No los sociólogos americanos, que sobre todo no me interesan demasiado, sino la vida, las formas de la vida, la estructura de la vida. Es lo que me ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, yo una vez caí en la cuenta, estaba yo enseñando en la Universidad de Yale, cuando me di cuenta claramente de que la diferencia fundamental entre la vida de los españoles y la vida de los americanos consiste en que los españoles proyectan para lo inmediato o para muy remoto y los americanos proyectan a distancias medias. Es decir, si ustedes llaman ahora a un amigo por teléfono o van a su casa porque les apetece esta tarde ir con ellos al cine a tener un rato de conversación, empieza a pasar menos, ¿no? Pero antes pasaba constantemente. En general, esto no se hace en otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, uno le dice a un amigo, ¿le parece a usted que comamos el día 27? Bueno, y uno piensa, el día 27. El español, en general, dice, ¿quién vivirá? Pero vamos suponiendo que viva, ¿tendría yo gana el día 27 de comer con este señor? Ahora tendría gana, sí, ahora me merecería. Pero el día 27, yo qué sé, ¿no? Esta es una cosa, claro, la distancia media es la distancia de la cooperación. Por eso el español coopera difícilmente y hace mal las cosas en equipo. El español hace muy bien las cosas que puede hacer, pintar un cuadro, hacer un sistema metafísico, un poema o no sé. Pero las cosas que requieren colaboración, como una línea aérea o como una película, me parece más problemático, ¿no? ¿Comprenden ustedes? En cambio, el español proyecta para toda la vida. Esto también está cambiando, pero en fin, era más... Por ejemplo, la gente pues tenía una profesión que no abandonaba. A lo mejor esta profesión lo aburría mucho, pero ya había elegido esa profesión y la ejercía hasta el final. Los americanos cambian de profesión fácilmente, muy fácilmente. Yo recuerdo, a mí me impresionó mucho, compartí en la universidad de... La primera vez que estuve en la Universidad de Indiana, compartí el despacho con un profesor bastante joven, pero no demasiado joven, un hombre ya casado, con varios hijos. Y me contó que él era ingeniero de la Bell, de la compañía telefónica de los Estados Unidos, una inmensa compañía, que tenía un gran porvenir. Pero el hombre cayó en la cuenta de que eso no era su vocación era de hispanista. Dejó la ingeniería y se puso a hacer un doctorado
en temas de cultura española en la Universidad de Indiana. Y se doctoró. Y al cabo de unos años vino a verme y me pidió que lo acompañara a su universidad. Enseñaba en una universidad pequeña del estado de Indiana y que diera una conferencia a sus estudiantes. Bueno, lo hice. Este hombre era de las personas que he visto más felices. Estaba felicísimo. Estaba encantado de lo que hacía, de sus estudiantes, de sus hijos, de su mujer. Era una de las personas que he visto que era una impresión de mayor felicidad. Me dijo que estaba encantado, que lo que hacía era lo suyo. Es decir, este hombre había elegido una nueva profesión, había descubierto su vocación y estaba realizando la felicidad en la medida en que esto se puede hacer. Esto es característico. Es decir, el hombre español proyecta para esta tarde o para toda la vida. El americano, en cambio, por ejemplo, un americano, si no tiene seguro su porvenir, por ejemplo, para los 2 próximos años, se siente molesto, está muy inquieto. El español tiene más sentido de la improvisación. No sé, una situación difícil, piensa que será transitoria, y una situación buena teme que también sea transitoria. Se dice que lo único permanente es lo provisional, y es bastante verdad. Como ven ustedes, son diferentes formas de proyección. Y de eso depende la articulación de la vida. Ahora bien, hay por ejemplo una tendencia que me parece peligrosísima, que es la de que la gente piense que ya no puede iniciar nuevas trayectorias. Esto es funesto. Hay una frase que se dice mucho en España, que dice: yo ya, a mi edad. Bueno, a la edad que se tiene hay cosas que no se pueden hacer, bueno, evidentemente. Pero hay muchas que se pueden hacer a cualquier edad. Esto es muy frecuente. Y entonces se cierra el horizonte. Mucha gente piensa, yo he oído a personas que dicen: no, yo no puedo hacer nuevas amistades. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hago nuevas amistades siempre, hasta ahora, y espero que las seguiré haciendo mientras viva. ¿Por qué no? No sé. Esto es una cosa, la idea de que ya la vida está vista. No está vista, nunca está vista. Es esencialmente innovación. Y pueden surgir nuevas trayectorias y se pueden abandonar o se pueden desgraciadamente frustrar. Trayectorias a veces muy importantes. La vida humana siempre tiene el riesgo de la frustración, pero tiene la posibilidad de innovación. Siempre puede volver a empezar. Esto es capital. Y hay un factor sobre el cual hay que también llamar la atención, porque se plantea muy mal, yo creo. Se plantea la cuestión muy mal. Es el azar. El azar se plantea hablando de cosas. Ustedes piensen, por ejemplo, que del azar se han ocupado sobre todo los que han estudiado el cálculo de probabilidades. Y se habla del azar en el mundo físico, por ejemplo. Pero es que el azar en la vida humana es algo bien distinto, es completamente distinto. El azar interfiere en la vida. Empezando por su origen. Hablábamos de la localización circunstancial y temporal. Es un azar que yo haya nacido donde he nacido, que haya nacido en un cierto lugar y en un cierto tiempo, en una familia determinada, con unas condiciones. Todo eso es azaroso. Con todo eso me he encontrado. Pero luego además todas las cosas que me han ocurrido, si ustedes repasan su vida, verán ustedes cómo casi todo lo que les ha pasado y casi todo lo importante ha sido azaroso. Empezando porque ustedes probablemente se han enamorado de una mujer o de un hombre. ¿Por qué? Porque la han encontrado. Por lo pronto porque ha vivido en el mismo tiempo. Yo no me he podido enamorar de Cleopatra, que parece que era muy atractiva, pero da la casualidad de que nació en el antiguo Egipto y no ahora. Yo vivo aquí, en España, y en el siglo XX. Imposible. Hace falta, por tanto, que ese hombre y esa mujer coincidan en el espacio y en el tiempo.
Si no, no hay posibilidad. Es un azar y hace falta que lleve un engranaje complejísimo que haga que se encuentren y que se encuentren en circunstancias favorables, que hagan posible que surja el enamoramiento. Es un azar que uno tropiece con ciertos maestros. El otro día he recibido una carta de una chiquita, una niña, que me escribía hace muchos años, ya cuando era niña de 9 años, ahora es un poco mayor, y me habla de sus cursos, de sus clases, y me habla de 2 profesoras que le parecen horribles. Bueno, es evidente que no va a seguir las profesiones que enseñan, que corresponden a los cursos que enseñan estas maestras, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben enseñar o porque no tienen gracia, o no tienen gracia para esta niña. Pero es evidente que no van a estimularlo. Muchas veces que la función del profesor es pensar con y delante de sus estudiantes y contagiar el pensamiento, si es posible, que es contagioso pero no mucho. Pero evidentemente depende, por tanto, que uno siga a veces una carrera, depende de que encuentre un profesor inspirado, un profesor que le produzca, que le despierte la vocación, que le haga reconocerla. Hay otros que son contraproducentes y que agostan las vocaciones. Por ejemplo, las tesis doctorales que se hacen ahora, yo creo que es una cosa destructora de vocaciones. Las tesis doctorales que consisten ahora en 500 o 600 folios, no menos, no se emite menos, llenos de paja, de cosas que no quieren decir nada, que no le importa nada a nadie, que no va a leer nadie, ni siquiera el director, que van a consumir 3 o 4 años de vida de un joven o una muchacha que se aburre terriblemente leyendo libros que no interesan y que no tienen nada que ver con el asunto. Es capaz de agostar las vocaciones. Esto está pasando, es una cosa que está pasando de una manera tremenda y está pasando en todo el mundo, que es lo peor. Ahí tienen ustedes un ejemplo muy elemental, pero muy claro de todo esto, ¿no? Pues el azar, les decía a ustedes, interfiere en la vida. El azar consiste en que algo que no tiene que ver con mis proyectos irrumpe en ellos y los altera. Y si yo voy andando por la calle y se precipita sobre mí un camión, esto es un azar. Porque yo iba a un cierto lugar y el camión iba a lo que fuera y ha interferido en mi proyecto. Si me toca la lotería, me tocaría quizás si jugara, pero en fin. Entonces, otro azar. El número de cosas que han sido determinadas por el azar en mi vida hasta ahora es inmenso. Y entonces pienso que en el futuro pasará lo mismo. Y que el azar seguirá interviniendo en mi vida. Y esto evidentemente haría pensar que no hago yo la vida, sino que la vida me la hacen los azares. Sin embargo, no es así. Porque yo reacciono al azar, lo absorbo, lo digiero, hago con él mi vida. Si una misma cosa nos ocurriera a todos los que estamos aquí, la misma cosa, el mismo azar, cada uno de nosotros reaccionaría de una cierta manera propia, personal. Haría con ese azar una vida propia, una vida diferente de los demás. Es decir, hay una especie de reabsorción del azar que se incorpora a la figura de la vida y la vida lo transforma, lo adopta. Evidentemente la perturba, sin duda, en bien o en mal. Pero el hombre no renuncia a su libertad y hace su libertad con el azar como un ingrediente más de su circunstancia. Esto es capital. Diríamos que la vida tiene una capacidad, diríamos, de reelaboración del azar, de transfiguración del azar, y lo convierte, diríamos, en una especie de material de construcción para el edificio que está haciendo, que cada hombre está haciendo. Esta realidad fundamentalmente proyectiva, como vemos, de la vida humana, la diferencia de toda cosa. Y la distingue de la naturaleza. Creo que el naturalismo ha sido algo realmente funesto en la historia del pensamiento. El naturalismo al cual se ha
apelado constantemente, sobre todo desde el siglo XVIII. Es curioso cómo ha habido toda una serie de pensadores que lo han explicado todo por la naturaleza humana. Yo no sé si hay naturaleza humana. Más bien creo que no. El hombre tiene naturaleza, pero no es naturaleza. Y la naturaleza humana es una naturaleza distinta de la naturaleza de las cosas, completamente distinta. Diríamos que el hombre es inseparable de la naturaleza, pero no es naturaleza. Hace su vida con ella, apoyándose en ella. ¿Pero para qué? Para ir a otra cosa. Para hacer una realidad que no es natural. Absolutamente. Que no lo es. Ese es el error que comete el naturalismo. Pretender explicar la realidad humana por la naturaleza, cuando la naturaleza es el punto de apoyo, el repertorio de recursos con los que el hombre cuenta. ¿Para qué? Para hacer otra cosa. Mejor dicho, para hacer algo que no es una cosa. Porque lo decisivo es eso, que no es una cosa. Entonces, se introduce en la realidad la irrealidad, la posibilidad como tal. Con ello la imaginación, la inseguridad, el futuro, pero más aún, porque la palabra futuro quiere decir lo que será, lo que es ingrediente de mi vida, aquello que propiamente la constituye, no es lo que será, porque no sé si será. Esto es fundamental. Por eso la inseguridad es algo capital en la vida humana. Yo no sé si tendré futuro. Puedo contar con él como algo probable. Puedo pensar que, bueno, voy a seguir viviendo, no sé cuánto, pero algo todavía. Se dice que nadie es tan viejo que no pueda vivir un día más, ni el niño más joven no puede morir cada día. Esto es cierto. Hay una inseguridad fundamental, no solamente respecto a la vida misma, sino a respecto a cuál sea la cualidad del futuro. Yo no sé qué futuro me espera. Ustedes piensen, por ejemplo, si repasamos la historia nuestra, la historia de España, o la historia de Europa, ustedes imaginen hasta qué punto han ocurrido en ella cosas imprevisibles, como el futuro con el cual se contaba. Yo, imaginen ustedes, yo me licencié el mes de junio del año 36. Yo contaba con un futuro previsto, un futuro previsible, un futuro que parecía probable, con el cual se podía contar. Un mes después empezó la guerra civil. ¿Qué quedó de lo que me parecía futuro? ¿Qué quedó de lo que podían ser mis proyectos? Evidentemente no quedó nada. Quedó sustituido por algo enteramente distinto, imprevisible. El gran azar, uno de los más grandes azares, al cual reaccioné a mi manera. Los demás reaccionaron a la suya. Cada uno de nosotros, de los que vivíamos en aquel momento, hicimos nuestra vida como pudimos. Vidas bien distintas. Pero cuando se toma una visión, diríamos, panorámica de la vida en su conjunto, se encuentra que a pesar de ese inmenso azar, de ese atroz azar, la vida que hemos hecho cada uno ha sido la nuestra. Con ese azar, como una especie de material de construcción, en este caso más bien de destrucción, hemos hecho nuestra vida. Y esto es justamente la presencia del futuro inseguro, del futuro que no sabemos ni siquiera si será. Continuaremos el próximo día.